o estaba terminando el 5, no sé si alcancé a terminar todo, ¿cierto? Estamos en el 21. Estamos en los hay. Sí, hay 4 hay, o ayes, ¿cierto? En el que el profeta se lamenta de la situación y el materialismo en el que está cayendo Israel. Vamos a empezar Isaías capítulo 5, verso 20, ¿listo? Vamos a retomar. Recuerden que habíamos hablado de hay del que llama lo bueno malo, y con base a eso tuvimos una discusión. Ahora vamos a otro de los hay, que es el verso 20. Hay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De esto creo que hablamos extensamente, no sé si la charla pasada, no recuerdo, es como mal de memoria en este caso, pero eso, estas profecías de Isaías son completamente contemporáneas, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El corazón del hombre antiguo es el mismo de ahora, simplemente cambian tecnicismos, conocimiento, pero seguimos siendo iguales, rebeldes, anarquistas, no queremos autoridad, nos olvidamos de Dios cuando nos vemos rodeados de placeres y de cosas materiales, nos vamos volviendo autosuficientes, y en tanto eso, estas palabras tienen eco completamente en nuestra vida actual. Verso 21. Hay de los que son sabios a sus ojos y son prudentes delante de sí mismos. Para nadie es un secreto, incluso ahora a los políticos que son prudentes, actualmente se les llama estadistas. Si uno escucha la palabra estadista en politología, no es el que estudió estadística o economía, estadística como una parte de la economía, no. Un estadista es alguien que sabe ser un buen hipócrita. Entonces ahora políticamente hablando, al buen hipócrita se le llama estadista, ¿cierto? Al que conserva ese sentido de hipocresía, pero por detrás hay una cantidad de hiel y de malos pensamientos. O también el que por esa sabiduría opaca las cosas de Dios, el que creyéndose muy sabio y muy racional en sus cosas, termina quitando la gloria de Dios, cambiando la gloria de Dios por la razón del ser humano. Ese es aquel que se enaltece por encima de Dios y se hace sabio en sí mismo, y las personas lo reconocen como alguien sabio, como alguien prudente, pero está alejado completamente de la verdad y de la revelación de Dios. Pero Esos son esos sabios y prudentes. la palabra de Dios. ¿Cómo? Solo cumple para la palabra de Dios. Para todo, pero mayormente en los que por esa sabiduría que se hacen sabios, aún en desprecio de las cosas de Dios. Ahí es donde se agrava más la situación, porque hay quienes son sabios y los criaron así, o sabios en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un científico, un filósofo, un libre pensador, etcétera, etcétera. Pero ¿quién? Valiéndose de argumentos y artificios intelectualoides, arremete contra las cosas de Dios. Ese sobre todo es el que está resaltando Isaías, porque en la época de Isaías ya habían muchos de estos personajillos que andaban elucubrando aforismos, frases, enseñando que el Dios de Israel no era tal como ellos venían, como tradicionalmente, y de acuerdo a ese vox populi, a esa tradición ellos habían conservado. Entonces era todo lo contrario. Para ellos ese Dios de los judíos era, bien, sí, Él existe, Él es bueno, pero es que también podría hacer esto. No es esto, sino que también podría hacer esto. Miren, por ejemplo, a los asirios. Los asirios tienen un montón de dioses y vean cómo les va de bien. Miren el imperio asirio, cómo es de grande y cómo es de fuerte. Ellos tienen una cantidad de dioses, nosotros tenemos uno. Así como nosotros tenemos un dios, ellos tienen otros dioses. Si usted adora a esos dioses, les va bien. Y si usted adora al Dios de Israel, también le va bien. Entonces iban convenciendo a las personas de una cantidad de cosas diferentes a lo que la Torá, a lo que la ley y los profetas venían enseñando desde el principio, como convenciéndolos con muy buenos argumentos, con sofismas, con mucha capacidad de convencimiento, pero por dentro estaban completamente envueltos en sus razonamientos. Hay de los que son sabios a sus ojos y son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y fuertes para mezclar licores. Recuerden que estamos hablando en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y la clase dirigente de Israel se había vuelto en ese estado de cosas, prudentes, estadistas,
pactando con otras naciones, pero olvidándose de quién era el Dios de Israel. Entonces estaban poniendo por encima la autosuficiencia de la vida política de la época por sobre ellos, que eran un pueblo y eran un pueblo cuya identidad espiritual era ser el pueblo elegido de Dios, del Santo de Israel. Entonces empezaron a tener los convencionalismos del mundo y a perder su identidad, que era precisamente lo que Dios había forjado en el desierto. De los que por cohecho dan por justo lo impío y quitan al justo su justicia. Ya habíamos hablado de que se estaba presentando un patrón en Israel, y era por la acumulación de riquezas por causa de los préstamos. Y aquellos acaudalados empezaron a tener más que los otros que no podían heredar y a comprar la herencia, que era la tierra, de las personas que les debían. Cuando no tenían con qué pagarles, les compraban la tierra, y entonces los hijos de esos a los que le habían comprado la tierra no podían heredar nada. Y se empezó a crear otra casta en Israel, que era la casta pues de los pobres, de los miserables, de los desposeídos, por aquellos que empezaron a prestar y a acaudalar. Y ellos, en vez de soltar y hacer equitativo como Moisés les había mandado, lo que hicieron fue antes comprar y comprar más tierra, a tal punto de que ya muchos no tenían manera de escalar, digámoslo así, en la vida social de Israel. Y eso es lo que les está recriminando Dios para ese tiempo. Pero ante las otras naciones, Israel en este momento, Israel y Judá, era una nación que estaba como en una especie de apogeo económico. Israel en ese momento está muy bien materialmente, muy bien para el mundo, pero espiritualmente están en un declive, porque su sustento y su fortaleza, su convicción, y digámoslo así, como a lo que ellos tenían para asirse, eran sus propias riquezas y no el Dios que les daba las riquezas. Habían dejado de ser mayordomos a ser esclavos de lo que habían poseído. De los que por cohecho dan por justo lo impío y quitan al justo su justicia. Por eso, como la lengua de fuego devora el rastrojo, y como se consume en la llama la hierba seca, su raíz se tornará podredumbre y su flor será arrebatada como el polvo, porque han rechazado la ley de Dios de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Verso 25. Por eso se ha encendido la cólera de Dios contra su pueblo, y ha tendido contra él su mano, y le ha herido, y tiemblan los montes, y yacen los cadáveres en medio de los caminos como estiércol. Mas con todo esto no se ha aplacado su cólera, y su mano queda tendida. Alzará pendón a gente lejana, y llamará silbando a los del cabo de la tierra, que vendrán pronto y velozmente. Anteriormente en las guerras, y sobre todo los asirios, tenían un sistema de ataque supremamente rápido. Ellos tenían un ejército compuesto por una brigada de lanceros que iba, digámoslo así, como encabezando el ejército, y detrás de ellos vendían unas carrozas tiradas mayormente por soldados experimentados con arco. Eran dos, eran carrozas, carros a caballo de a dos personas que se hacían, uno tiraba con arco y el otro venía con una lanza, y ellos hacían ataques supremamente rápidos a donde ellos querían, digámoslo así, como conquistar. Entonces no daban tiempo para que la gente se preparara ni nada, sino que eran ataques feroces y súper rápido. Y lo que está diciéndole Dios acá es más o menos lo que va a hacer Asiria con Israel, que va a ser un ataque rápido y no va a dejar nada, ¿cierto? Y que todos van a quedar sobre el piso. Y ese silbido del que él habla son esos silbidos de guerra, de que los que iban punteando el ejército silbaban para que los que venían a caballo llegasen y terminasen ya como con todo el, digamos así, como el botín, o quedarse con lo que ellos iban a conquistar. Era súper sanguinario, ¿sí, no? Los asirios eran conocidos como más que los sumerios, más que los persas, mucho más que los griegos, más que los romanos. Que donde llegaban cortaban cabezas. Sí, y estamos hablando que Asiria en esos momentos ya estaba usando armas de hierro, ¿cierto? Llegaban y cortaban cabezas porque por ellos los enemigos eran como árboles. Exactamente. Como podando. Eso lo dije la clase pasada, ¿cierto? Sí. Ok, entonces estoy repitiendo, vamos, sigamos. No hay entre ellos cansado ni vacilante, ni dormido ni somnoliento. No se quitan de sus lomos el cinturón, ni se desatan la correa de sus zapatos. Sus flechas son agudas y tensos sus arcos. Están hablando del
del ejército asirio, ¿no? Los cascos de sus caballos son de pedernal y las ruedas de sus carros un torbellino. Todo esto obviamente es una manera digámoslo así, de demostrar la velocidad y el poderío militar que tenía este ejército y digámoslo así, lo arrasador que era cuando atacaban. Su bramido es de león, ruge como cachorro de león, gruñe y arrebata la presa y se la lleva, haciendo alusión a la manera en que ellos llegaban a una ciudad, tomaban cautivos, los encadenaban y los llevaban a Siria a trabajar en sus campos. Y el principal, digámoslo así, como la principal herramienta que utilizaban los asirios para acabar con las naciones que ellos iban conquistando era un proceso de inculturación. Ellos poco a poco iban obligándolos a que hablasen su propio idioma y a que olvidasen el idioma en el cual ellos habían nacido. De esa manera es que el pueblo judío comienza a perder su idioma y termina hablando lo que se llama el arameo. El arameo que hablaba nuestro Señor Jesucristo viene heredado de los asirios, ¿cierto? Ellos les obligaban y los inculturaban, e incluso les obligaban a adorar sus propios dioses y a adoptar todo el panteón. Entonces era muy duro, y al que se oponía lo degollaban. Ellos no eran como los recuerden ustedes cuando estudiábamos algo de los filisteos, que el pueblo filisteo no tenía mucho conflicto con los dioses de las demás naciones, sino que ellos los adoptaban y los transformaban a su manera y les ponían un nombre, o a veces tenían el dios del pueblo que conquistaban y le pedían su ayuda. Conquistamos al pueblo de este dios, entonces ya este dios nos va a favorecer a nosotros. No, pero los asirios sí eran una cosa terrible. Los griegos no se metían tampoco mucho con eso, antes eran los que más respetaban eso. Dice: habrá aquel día un bramar contra ellos como bramido del mar, mirarán a la tierra y no habrán sino tiniebla y tribulación, se oscurecerá la luz en los cielos. Es una forma de relatar y expresar un ataque agresivo de los asirios al pueblo de Israel, en su devastación y la desolación. Y esto que están hablando acá va efectivamente a ocurrir. Capítulo 6. Esto si nosotros estamos, digámoslo así, si estudiáramos Isaías de manera cronológica, este capítulo lo podríamos poner en el primero, ¿cierto? El capítulo 6, si queremos hacer una cronología de Isaías, podría ser el primer capítulo, así como Ezequiel, así como Jeremías, que ellos tienen un llamamiento en el primer capítulo y después ya se desprenden los oráculos y las profecías, ¿cierto? Porque es en el orden, como cómo se me presentó a mi Dios, y empieza la narración. Pero aquí es como si Isaías, mucho tiempo después de su llamamiento de parte de Dios, él comienza a contar cómo fue que Dios lo llamó. Es bien interesante esto, y nos va a llegar al capítulo 6. En el año de la muerte del rey Osías, estamos hablando más o menos del 740 a.C., según Segunda de Reyes o Crónicas, vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus haldas henchían el templo. Es decir, nos están hablando de Dios con un manto gigantesco, ¿cierto? Un manto blanco gigantesco que está cubriendo toda la faz de la tierra. Esa es una visión que está teniendo Isaías. Cabe resaltar algo: Isaías, hasta el momento de esta teofanía es una manifestación de Dios sensible y visible. Una teofanía es una visión, es cuando yo experimento una revelación de Dios, bien sea viendo cosas o experimentando algo sensiblemente, pero donde Dios es claramente manifiesto a los 5 sentidos. Llámese teofanía a una manifestación de Dios aún a mis 5 sentidos, donde yo lo puedo sentir espiritualmente, interiormente, ver, oler o tocar, o de alguna manifestación sensorial. Eso es una teofanía. Isaías él había tenido experiencias sensibles con Dios hasta este llamamiento. Él ya había tenido experiencias sensibles con Dios porque él ya tenía un llamamiento profético, pero en este momento Dios como que se le descubre a Isaías en su gloria y escucha por primera vez su voz. No es lo mismo escuchar la voz de Dios audible que
tener cierto tipo de revelaciones o locuciones. En este caso, él por primera vez escucha la voz audible de Dios. Dice el verso 2, había ante él serafines. Primera vez que aparece la palabra serafín en toda la escritura, desde Génesis hasta Isaías. Algunos me podrán decir, bueno, no, pero es que serafín aparece en dos partes más, en el Antiguo Testamento, y tienen razón, pero no en este contexto. Y aquí voy a precisar esto, porque hay confusión al respecto, ¿ya? Con quiénes son o qué es un serafín, ¿ya? La palabra serafín viene del hebreo seraf, que es ardiente, ¿cierto? Seraf es algo ardiente. Entonces aquí nos están hablando de, había ante él serafines, pero le están poniendo el pronombre que habían serafines, es decir, los están personificando. Ya habían como unos seres ardientes. Ya vamos a explicar un poco eso. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio y Números, hay un pasaje en el que Dios le dice a Moisés que levante. Cuando uno lo lee en hebreo dice Nahash Seraf, una serpiente ardiente, ¿cierto? Algunas personas han intentado ver en los serafines unas serpientes, ¿ya? Unas serpientes. ¿Y por qué esto guarda cierta delicadeza? Porque dentro del gnosticismo, ¿saben qué es el gnosticismo, cierto? El gnosticismo fue un movimiento de tipo mistérico, personas que querían acceder al conocimiento, no si significa conocimiento, ciencia, y querían acceder al conocimiento a través de ciertas revelaciones especiales. Y muchos de los gnósticos, tomando la palabra serafín en el contexto de serpiente, veían a los serafines como una especie de serpientes aladas. E incluso ya los gnósticos modernos relacionaban a los serafines con Quetzalcóatl, la serpiente de los mexicalis, de los toltecas, el Cuculcán de los mayas, que es esa serpiente alada, emplumada, que sale del templo de la luna, etcétera, etcétera, que en la mitología maya es uno de los dioses supremos y de los creadores, dios de la sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, y otros dentro de la teoría de la conspiración hablan de serafín con la etimología mal usada como serpiente, y hablan de los seres reptilianos. Entonces te meten por una cantidad de cuentos que nada tienen que ver. Ya, y el Antiguo Testamento, que entonces Dios no es Dios, sino que es un ser reptil, y unos extraterrestres con forma de reptil, y una cantidad de cosas. Pero no nos vamos a meter por esas elucubraciones. Simplemente la palabra aquí serafín tiene que ver con el reino angélico, con un ser, y vamos a ver que no es un ser tipo serpiente en ninguna manera, porque tiene manos. Ahorita vamos a ver que este serafín le ofrece un carbón encendido a el profeta Isaías. Aparte, la palabra, cuando uno lee en el Tanaj, cuando uno lee en la traducción hebrea, serafín, el verbo arder, siempre está acompañado del sustantivo serpiente. Serpiente ardiente. Serpiente ardiente, tanto cuando Moisés les dice, mucho cuidado, que habrán en el desierto hay serpientes ardientes, etcétera, etcétera. Es decir, esas serpientes ardientes significa serpientes o animales con ponzoña, con veneno, con aguijón. Nunca se utiliza serafín en adjetivo acompañado, es decir, sin estar acompañado del sustantivo serpiente, ¿ya? Y cuando uno lee, porque van a poder, y si ustedes se ponen a buscar en internet, van a encontrar muchas etimologías de muy dudosa procedencia, donde dicen que la palabra seraf proviene de serpiente, y no tiene relación alguna. Simplemente que los judíos llamaban ardiente por aquello de cuando los picaba una serpiente, entonces se producía un ardor, como cuando ¿a quién no lo ha picado una avispa o una abeja? Que uno siente como que le arde y un calor impresionante. Es el mismo significado. La etimología de serafín no tiene nada que ver con la palabra serpiente. Entonces dice, había ante él serafines. Entonces estos serafines, en este caso, este ardor, este ardiente, digámoslo así, en la angeología católica, se refiere a que arden por el amor que tienen hacia Dios, ¿ya? En la angeología judía,
es que ellos son como los que guardan o custodian la gloria de Dios y por eso arden de la gloria de Dios. Y podría decir, si están al lado de Dios, pues lo aman. La una no se contrapone a la otra versión. Pero otros judíos ortodoxos, si nosotros hablásemos hoy con un judío contemporáneo de corte ortodoxa, ellos no creen en estos ángeles y en estos serafines como unos seres, digámoslo así, como espirituales y con conciencia propia. Por allí hay un famoso judío, muy citado por los judíos ortodoxos modernos, que se llama Maimónides, o que le llaman Maimónides. Este Maimónides hablaba que los tales serafines representaban a la mente y los querubines eran como la inspiración. Entonces la mente y la inspiración del hombre, que sí, que Dios crea todo, pero que esos eran conceptos muy arcaicos del pueblo judío, que esos seres como tal no existían, sino que el pueblo no entendía y personificaba todo. Y esa es una visión muy moderna del judaísmo, y hay una corte muy grande de judíos actualmente que se va por ese lado. Y es terrible, ¿no? Otros judíos, ya dentro de la cábala, unos judíos más místicos, otros más tradicionales, sí ven en la angelología los serafines, los tronos, las potestades, y tienen hasta 9 coros angélicos. Entonces dice, había ante él serafines que cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies. ¿No se parecen a los de Ezequiel o no? Sí, claro, sí. Entonces, de hecho son los mismos. Que cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies. Ellos se cubrían el rostro, y eso es una señal bien bonita, porque dentro de la concepción del Antiguo Testamento nadie puede ver a Dios y continuar con vida. Yo no puedo ver cara a cara a Dios porque yo moriría. Entonces estos seres están con su rostro cubierto porque no pueden ver al Altísimo, entonces se tienen que cubrir por el esplendor de aquel que están custodiando. Y los pies es como una especie de eufemismo que utiliza el texto y en la visión de Isaías, porque se estaban como cubriendo como la desnudez ante semejante personaje que es Dios mismo el que están custodiando, listos como para ejecutar una orden que Él les dé. Los serafines no son los mismos que los querubines. Recuerden que los querubines fueron los que Dios puso en Génesis para custodiar y el Edén, ¿cierto? Querub es una palabra diferente a serafín. Seraf es ardiente, es un ser ardiente, grande, alado, según él está viendo como alas ya. Bueno, pero eso sí es Literal. no pueden, los ángeles no ven nada. Esa fue la forma que Dios le permitió ver a él. Esa fue la realidad espiritual que él vio, ¿cierto? Ya la dinámica del mundo espiritual hasta allá no llega a la visión de Isaías. Algunos son muy atrevidos y a través de esta visión ya elucubran una cantidad de cosas. Yo me recojo un poco más a lo que dice el texto, ¿cierto? Hay algunos que de acuerdo a esto han dicho una cantidad de cosas y han creado libros de angeología interpretando y reinterpretando la visión de Isaías. Yo prefiero quedarme, él vio esto y uno entiende el por qué se están tapando el rostro y todo, pero uno irse más allá es como dar muchos, como altos vuelos que... Sí, y altos vuelos especulativos que le han traído muchos problemas a la iglesia por ponerse a lucurar una cantidad de cosas que no están viendo, que Dios no le está revelando, y se van en angeologías y en cosas, y uno dice, Dios mío, ¿usted dónde sacó todo eso? Hay una visión muy parecida a la que tiene Juan en el Apocalipsis, Sí, de esta misma escena, ¿cierto? sí, claro. Que cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Entonces con unas no veían al Señor, no veían a Dios, se tapaban de estar deslumbrados como en ese respeto y en ese honor de que nadie lo ve, muy semita, una concepción muy antigua de Dios, que la gloria de Dios no la podemos ver los seres humanos. Y con la otra pues se cubrían los pies y la otra estaban volando, el otro par de alas les servía para estar sobre el trono. Y los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, Santo, Santo. Este santo es conocido entre la teología tradicional como el trisagión o el 3 veces santo, que también vemos en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis, quien está en un trono también
Y recuerden ustedes quién canta, que los ángeles cuando cantan, cuando entonan esta canción, el trisagión, el Santo, 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 al Cordero. ¿Quién es digno de romper el sello? El Cordero inmolado, Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. Algunos teólogos han querido ver en este trisagión la Trinidad, pero va mucho más allá del texto, ¿cierto? Este 3 veces santo no necesariamente está resaltando la Trinidad, sin quitar que Dios es trino. Este pasaje no se puede utilizar para respaldar teológicamente o bíblicamente la Trinidad. Simplemente Santo, Santo, Santo es una manera de resaltar la gloria de Dios. Como decir 70 veces 7, como decir el que tenga oídos para oír que oiga. Es una manera de resaltar su grandeza y su santidad. No está de más decir que la santidad en el Antiguo Testamento es igual a la gloria de Dios. Santidad y gloria de Dios son lo mismo en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios es como esa presencia inaccesible. Lo que cuando dicen, a veces nosotros interpretamos de manera moderna la gloria de Dios como la típica frase de futbolista: uno hace un gol y toda la gloria es para Dios. Nosotros vemos gloria como honra. El judío veía gloria como la santidad y la presencia de Dios inaccesible. Entonces, gloria de Dios es la presencia inaccesible que tiene Dios, esa santidad y esa perfección a la cual nosotros no podemos acceso, entre tanto no compartamos su naturaleza. Y con una naturaleza caída y corrupta, lo único que va a hacer su presencia y su gloria es dañarnos. Entonces por eso nos tenemos que cubrir, porque la gloria de Dios, si bien ellos no decían Dios lléname de tu gloria, ellos no decían eso. Ellos, Señor, que yo no pueda contemplar tu gloria porque muero. La concepción es muy diferente a la de nosotros. Para nosotros la gloria de Dios es como la bendición de Dios. Para ellos era la santidad y la pureza de su Creador, de la cual ellos habían sido desposeídos y habían caído después del Edén. Pablo, pero muere en cuanto que son naturalezas diferentes. Muere en cuanto son naturalezas diferentes. En cuanto a nosotros ante la naturaleza y la gloria de Dios, es como uno acercarse al sol y morirse. Por eso murió el que tocó el arca de la alianza. Terrible. Es Sí, lo que que de hecho, se supone que se iba a caer. Exacto. Y él quería que no Y la cayera. sostuvo y ¡pam! Y acuérdense ustedes cuando estaba en el templo de Dogón, el arca de la alianza. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasó? Que al otro día apareció la estatua de Dagón. Exactamente. Y todos llenos de salpullido. Bien. Sí, como el dios de Los filisteos. Ujú. Pablo y Santo, 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 pues 3 veces es completo, ¿no? Santo, Santo, Santo es más bien una manera de resaltar que la gloria de Dios es inaccesible. Sí, 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 es una hipérbole. Y siempre lo dice como Dios usa mucho eso de las 3 veces. Pedro, me amas, Pedro. Ujú. Es una manera semita de resaltar algo. El lenguaje semita o la manera de comunicación semita estaba muy llena, primero, de exageraciones y de contrastes. Pero esos contrastes y exageraciones no eran en balde, sino que eran utilizadas para resaltar una idea de manera muy sensible. Ellos asimilaban el conocimiento no de una manera tan racional como los griegos, sino que las cosas las asimilaban de la razón y la emoción. Entonces, este lenguaje que utiliza Dios en las profecías y todo, da mucho para imaginar y para recrear y para uno meterse en una película, por decirlo vulgarmente, y poder experimentar de otra manera. Los griegos lo narrarían de otra forma muy diferente, de una manera muy racional, llena de abstracciones, de cosas como lógicas. Entonces, si este creó a este, entonces ¿quién creó a este? Y si este no lo creó a este, entonces está en un plano superior. Y entonces como que uno le iba dando contentillo, los griegos le iban dando contentillo a la razón, pero no necesariamente había emoción dentro de lo que estaban narrando, ni contrastes. Era una manera diferente de asimilar el conocimiento. Y nuestro Señor Jesucristo utilizó esta forma para hablar y para expresarse. Y vamos a ver que gran parte de la forma en que nuestro Señor profetizaba está muy emparejada con Isaías. La manera de predicar de Isaías es muy semejante a la de nuestro Señor.
Y es el profeta que más nombra a él indirectamente, que Jesucristo nombra indirectamente, es Isaías. Dice: Santo, 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 Dios de los ejércitos, está la tierra llena de su gloria. A estas voces temblaron las puertas en sus quicios, y la casa se llenó de humo. La casa se llenó de humo, es una forma de mostrar que la presencia de Dios es tan perfecta y tan santa que Él tiene que poner una barrera entre Isaías, que está teniendo la visión, y el mismo Dios. Porque si no, ese humo, Isaías lo podría ver más directamente y sucumbir ante la gloria tan impresionante de Dios. Entonces este humo es como una manera de enmascarar su gloria. No es como humo santo, no es el humo del incienso, no. Es una manera de cubrir su gloria. Como una pantalla de humo. Yo me dije, él sí entendía lo que era la gloria de Dios. Miren lo que está diciendo, lo que dice Isaías. Ay de mí, perdido soy, porque siendo un hombre de impuros labios, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey Dios de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en sus manos un carbón. Una serpiente no tiene manos. Yo no conozco la primera, pues que les salga una manito. Porque los que son detractores de la palabra serafín y la intentan vincular con la palabra serpiente, como que no se dan cuenta que en este pasaje el serafín tiene manitos. Más abajito. ¿Cierto? Así le hasta donde le conviene. Exactamente, leen hasta donde le conviene y hacen unas etimologías rarísimas. Uno tiene que ser muy cuidadoso. De dónde lee y cómo lee. Internet es muy bueno, pero es que Internet es como el océano. Usted puede naufragar fácilmente. Y usted encontrarse con textos excelentes, y cuando usted después se da cuenta a mitad del texto, perdí todo el tiempo, porque ves el autor, ves de dónde venía el autor, ves qué pensaba el autor y a dónde te estaba llevando a pensar el autor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, entonces miren esto, miren este ay de Isaías. Isaías se está quejando de su condición. ¿Por qué se queja Isaías de su condición? Porque él tenía una conmiseración con el pueblo judío. ¿Y en qué estado estaba el pueblo judío? Perdido. Recuerden ustedes, se habían acomodado en riquezas. Había una gente que estaba acaparando todas las tierras de Israel y no estaba dejando a los otros poder tener tierras, ni heredar. Los reyes ya no estaban confiando en Dios ni en las profecías de antaño, sino que habían sucumbido a la política, a la falsa sabiduría y llamarle a lo bueno malo. Hacer alianzas políticas con los reyes y con todo eso para digámoslo así, para custodiar o salvaguardar su propia supervivencia. Y en ese estado de cosas habían perdido al Dios y la causa por la cual Dios los había separado como pueblo. En últimas estaban perdiendo su identidad espiritual, que era el mayor privilegio y sentido por el cual Dios eligió a Israel, para darle una identidad. Israel sin identidad espiritual no es nada. Nosotros sin identidad espiritual no somos nada. Cuando la sal pierde su sabor, no podemos hablar nada. Cuando perdemos lo que somos y no sabemos quiénes somos, mucho menos vamos a saber a dónde ir. Cuando yo no sé quién soy, no sé a dónde ir. Y él reconoció esto, que él tenía cierta conmiseración, porque él participaba de la vida de la corte de Israel. Recordemos que Isaías era de la corte. Él había nacido dentro de la corte. Él era primo del rey. Entonces, teniendo esa sangre y ese linaje, él tenía cierta participación en medio de todo eso. Siendo un hombre que experimentaba a Dios y un hombre santo, en el sentido habitual de la palabra santo, él está reconociendo su participación en medio de esa mundanidad y se considera a sí mismo de labios impuros. Y yo creo que esto nos pasa a nosotros cuando tenemos un encuentro cercano con nuestro Señor, o cuando tenemos una experiencia con el Espíritu Santo. Hay una sensación que casi viene inmediatamente a nuestras almas, y es la sensación de no ser merecedores o de ser impuros. Piensen ustedes en alguna vez que hayan estado en oración y que hayan tenido una experiencia fuerte con el Señor, y recuerden cómo se han sentido, ¿no?
cuando Dios actúa a favor de nosotros en algo. Y uno quizás en ese tiempo en el que Dios vemos que está actuando, uno no se siente el mejor, o siente que hay cosas con las que estás luchando en tu vida en esos momentos, o que estamos luchando. Y vemos la respuesta de Dios a la par. ¿Cómo se siente uno? Como un hombre impuro, no merecedor de la gracia de Dios. Yo creo que esto es honesto y esto es correcto, sentirnos de esa manera, porque esa es la verdad, eso es lo que somos. Y al Espíritu no lo podemos engañar. Ay de mí, perdido soy, porque siendo un hombre de impuros labios, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey. Yo creo que todos nosotros, hijos de Dios, creyentes, podemos decir lo mismo. Ay de mí, ay de nosotros, porque siendo hombres de impuros labios, hemos visto al Rey. Pero uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en sus manos un carbón encendido. Este carbón, obviamente él es un ser ardiente, este carbón es como un símbolo de la santidad de Dios que él va a poner en su boca. Y esto con un doble propósito. El carbón o el fuego, como con los metales, cuando yo quiero purificar un metal, entonces lo acrisolo, lo pongo en el crisol, y el fuego va a quitar todo lo que es el metal barato, el metal malo, y va a quedar el metal bueno y se va a purificar. Entonces esto tiene como esa doble función. La purificación de Isaías, que está reconociendo su inmundicia y su pecado, su falta, digámoslo así, de santidad y de acercamiento con la ley. Y por otro lado también le está encomendando la misión de hablar la palabra de Dios. Entonces por eso lo pone en su boca. Purifica su boca por ser hombre de labios impuros, y en doble propósito le da el fuego de Dios, que es la palabra, que va a ir a quemar y va a santificar todo lo que él hable y todo lo que él diga, todo lo que él exprese, y va a tener esa complicidad con Dios, ¿ya? Él va a tener ese fuego directamente de Dios, y así como los serafines, él va a tener una lengua ardiente. Su palabra va a ser una lengua ardiente. Teniendo en sus manos un carbón encendido que con las tenazas tomó del altar, y tocando con él mi boca dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y borrado tu pecado. Porque con el pecado yo no puedo proferir palabras de bendición. Entonces había que quitar lo que estaba impuro y lo que estaba contaminado, para que él pudiese dar y empezar digámoslo así, su ciclo de profecías. Y es bien curioso porque después de este capítulo 6, en acto seguido vienen capítulos que se refieren sobre todo al Mesías. Justo después de su llamamiento, de que él manifiesta su llamamiento, vienen las profecías de las más grandes y las más hermosas que hay en toda la Escritura, que es cuando profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justo después de tener el carbón encendido, él comienza a hablar del Mesías como el profeta que más claramente habló de él. Pablo, ese carbón encendido sería para nosotros la sangre de Jesús o el Espíritu Santo. Pues solo todos, ¿o no? Yo creo, pues si queremos hacer ese juego de palabras o esa interpretación, yo creo que sería el Espíritu Santo. Sería el Espíritu Santo. Ajá. Por eso las llamas de fuego. Y el perdón de pecados también, porque mire que él recibe perdón para poder predicar. Nosotros, para poder predicar, ¿qué recibimos? Perdón y fuego. Indirectamente nosotros también, y nosotros somos profetas, reyes y sacerdotes, en el sentido extenso de la palabra, ¿ya? Uh-huh. Somos profetas porque profetizamos el Evangelio. Somos reyes porque somos hijos del rey, entonces somos príncipes. Y somos sacerdotes porque acercamos a las personas a Dios. Verso 8. Y oí la voz del Señor. Miren que hasta el momento el Señor ha estado silencioso, solo se ha escuchado santo, santo, santo. Y cuando dijeron santo, 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 y él se acercó, y la cosa fue tan terrible que tuvo que poner una cortina de humo para que pudiese a Isaías por lo menos sentir un poco más cómodo. Miren cómo dice bonito: ¿a quién enviaré y a quién irá de nuestra parte? Como si Dios estuviese consultando en una corte donde estos serafines son parte de la corte celestial, y en medio de esta corte él está consultando, como esperando la aprobación de Isaías.
de su voluntad. Está contando con la voluntad de Isaías. Y eso es bonito, ¿no? Como con la libertad que él tiene de rechazarlo o no. Que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá de nuestra parte? Y yo le dije, heme aquí, envíame a mí. Otros hablan de ¿y quién irá de nuestra parte? ¿A quién enviaremos? Porque no sé aquí por qué está en singular, pero en el original es en plural. ¿A quién enviaremos? Algunos ven también la Trinidad, pero tampoco es el contexto trinitario en este caso. Aquí el contexto es los serafines que están acompañando al trono de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Verso 9. Y él me dijo, él debe estar en nuestras Biblias en mayúscula. Ve y di a ese pueblo. Miren esta manera en la que Dios está hablando del pueblo de Israel. Ve y di a ese pueblo. Es como cuando en una casa, vaya dígale a su hijo tal cosa, vaya y le dice el papá, vaya ve a su hijo que hizo tal cosa. Sí, hay un distanciamiento. Vaya, dígale a Exactamente. Eso es una manera despectiva de Dios tratar al pueblo de Israel. Ve y dile a ese pueblo, es decir, a ese pueblo desobediente. Está bravo. Una manera de expresar la incomodidad que tiene con Israel, que es el pueblo que él ha acuñado, que lo ha cuidado y que él viene diciéndole que lo ha querido, que le quiere dar esto y lo otro, pero que ellos no hacen caso, no hacen caso y no hacen caso. Duros de servicio. Ve y di a ese pueblo, oíd y no entendáis. ¿Recuerdan en el Evangelio? Ajá. Que porque les hablaban parábolas. Exactamente. Señor, y entonces, ¿por qué no entendían ellos las parábolas, los judíos? Para que viendo no vean y escuchando no oigan. Oíd y no entendáis. Ved y no conozcáis. Endurece el corazón de ese pueblo. Tapa sus oídos, cierra sus ojos. Que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni entienda su corazón y no sea curado de nuevo. Esto nos presenta a nosotros una paradoja. Y pareciera como si Dios estuviera diciendo, vea, ¿sabe que vaya, póngales un tapón a todos y que no escuchen porque es que los detesto y los quiero fuera de mí? Si uno lee a la ligera ese pasaje, sin comprender el lenguaje semita, entonces uno pudiera caer en la tentación de pensar, no, pues Dios sí, pues claro, se cansó y los echó y mandó a Isaías, por un lado, a predicar arrepentimiento. Recordemos cuando empezamos la primera clase, el mismo significado del nombre Isaías. Salvación. Es salvación, es Dios salva. Entonces, él es el mismo que está predicando Dios salva, les está poniendo tapones para que Dios no los salve. Entonces, es bueno que entendamos la misión del profeta y estas palabras y el lenguaje. Para que escuchando, es decir, para que vaya y cierre los corazones de ellos, es una manera de decir, mire, cuando yo les predico la verdad, ellos cierran su corazón. Mejor dicho, vaya, predique la verdad para que sean cerrados sus corazones. Porque si usted les predica mentiras, ellos seguramente van a abrir sus corazones. Así como le pasó a Jeremías. Jeremías sufrió tanto en su misión profética porque tenía unos profetas que no andaban sino predicándole cosas muy bonitas al rey. Y entonces Jeremías le decía lo que Dios sí le mandaba decir de verdad. Y él le decía, no, pues él se acomodaba más con los otros. Claro, porque le decían cosas bonitas, oh, usted lo está haciendo bien, hágale papá que por ahí es. Y él le decía, no, mire que no es así, que vamos a terminar en Babilonia, que no es así, que no es así. Allá fueron a parar. Allá fueron a parar. Y no le creían. Entonces, predicar la verdad, vaya dígales a ese pueblo, vaya dígale a ese pueblo su misión profética y ese carbón encendido que representa la verdad y la pureza de la palabra de Dios, lo único que va a causar en el pueblo de Israel es la cerrazón de su corazón. Cuando se predica la verdad en las personas que no quieren escuchar, en las personas díscolas, se va a producir una cerrazón de corazón y todo el efecto contrario. O sea, que la verdad termina contraproducente para el pueblo de Israel. La medicina termina siendo su propia caída. Como cuando tenés una enfermedad estomacal y no puedes recibir alimentos que son en verdad buenos. Eso mismo es como lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían una enfermedad en sí mismo, el pueblo estaba enfermo,
y el buen alimento lo iban a regurgitar prácticamente. Lo iban a vomitar. Entonces ahí podemos comprender este pasaje. Oíd y no entendáis. Es decir, cuando yo oíd no entendáis, les voy a predicar la verdad y ustedes van a escuchar pero no van a entender porque no quieren. Ved y no conozcáis. Manera semita de expresar ese contraste. ¿Para qué? Para resaltar que ellos estaban enfermos, tan enfermos que no iban a recibir la palabra de Isaías. Pero esto también no se parece un poquito al endurecimiento del corazón Del faraón. Sí. Y sobre todo también cuando Sí, el sí. apóstol Pablo habla en Romanos Sí, claro. de los que se alejan, o sea, como Dios permitiendo que, Claro. que algunas personas... Claro. Eso resalta la justicia de Dios. Es que es exactamente lo mismo de Romanos y de Éxodo. Es exactamente lo mismo. El endurecimiento de Dios. Pero es que ellos lo comprendían y el apóstol Pablo también lo comprendía. ¿En qué sentido? No en el sentido porque muchos literalistas interpretaron este pasaje en que Dios decía: voy a hacer que el pueblo judío tal y tal, y no, y usted no entienda, y usted no entienda, y usted no entienda, y a eso le llaman soberanía. ¿Y Dios podría hacer eso? Sí, y nosotros no tendríamos cómo decirle que ¿por qué lo hace? No, y en eso estamos claros, porque Dios es soberano. Pero estos pasajes, cuando uno comprende el lenguaje semita de contrastes, que es lo que utiliza nuestro Señor muchas veces cuando dice: ay de aquel que hace tal cosa, o si alguien te ofende, entonces dale la mejilla. Es algo que te pone a contrastar, ¿cierto? Para resaltar algo. Y en este caso, lo mismo que en el endurecimiento del corazón del faraón, el endurecimiento del corazón del faraón, ¿en qué consistió? Si uno se pone a ver en qué consistió el endurecimiento del faraón, no en que Dios llegó y cerró el corazón del faraón, en que Dios, mostrando su gloria, mostrándose a sí mismo, más lo rechazó el faraón. Entre Dios hacía los milagros que iban en un creciendo constante, el corazón del faraón más endurecía. La manera en que Dios endureció el corazón del faraón fue mostrándose a sí mismo. La manera en que Isaías va a endurecer el corazón del pueblo es predicando la verdad. Si nosotros salimos y predicamos que Jesucristo resucitó de los muertos, que nosotros creemos que vamos a resucitar igual que Él es primogénito, que creemos que su sangre redimió, que Dios se humanó y nos salvó, créanme que vamos a endurecer el corazón de muchos, que nos van a creer locos o que todavía tenemos pensamientos arcaicos de la Edad Media. Eso es una manera de endurecer el corazón. Cuando yo hablo la verdad, endurezco el corazón. Pero uno endurece por esa suerte que tienen algunas personas. Sí, claro. Y peor también cuando los mismos fariseos veían la gloria de Dios en los milagros de Jesús. Él le respondía a esto. Y aún así se endurecían. Él le respondía lo mismo. Por no renunciar al poder que ellos tenían sobre Ujú. los Y aún sabiendo que él era profeta. Pablo, pero entonces esto viene siendo algo de lo que Dios se vale para cumplir un propósito. Sí, claro. Porque de todas maneras Dios habla de que Por eso va a ser parte de la cerrazón de corazón de los judíos, nosotros somos iglesia en Romano. Sí, también por esa misma cerrazón ellos son llamados a celos. Es que es bien curioso porque Dios con esto es una manera muy perfecta de... Es como que él mata a 100 pájaros de un solo tiro. Exacto, y hace justicia, caen los que tienen que caer y el remanente se queda. Mejor dicho, es una manera perfecta de hacer justicia. Está usando siempre lo malo, Dios siempre va a usar lo malo para lo bueno. Sí, sí se podría decir. Siempre usa sí. lo malo para lo bueno, pero no necesariamente le tiene que valer de lo malo para Exactamente. Eso sí, no tiene que ser siempre Ajá. así. Sin embargo, él siempre va a usar lo malo para lo bueno, no queriendo que fuera lo malo. lo bueno. Exacto. No cumpliendo su voluntad, Eso. pero siempre va a cumplir su propósito. Siempre su propósito se va a cumplir. Su voluntad no siempre se va a cumplir. Claro. Eso sí estamos claros, pues si se cumpliera la voluntad de Dios, nosotros no pecáramos. La voluntad de Dios es que nosotros no pequemos ni nos alejemos de Él y mantenemos es haciendo lo contrario. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cierto, Marianita? Ay, Bendito sea el Señor. Las caritas allá. Y Cristina se ríe, mira. Bien. Complejo, es muy complejo, pero miren que cuando uno estudia las escrituras y viendo la manera en que ellos hablan, ¿cómo uno llega a esta conclusión del lenguaje semita? Leyendo mucho Talmud, leyendo las cosas de los judíos, los comentarios, los libros incluso extrabíblicos, uno se
uno ve, prácticamente esa gente habla así, resalta. Todo el tiempo está resaltando, y cuando uno nota ese tipo de detalles es más fácil la comprensión, porque ellos son un pueblo judío y escribieron para ellos mismos en su contexto cultural. Por eso el Evangelio de Mateo es muy fácil leerlo desde esa clave judía. Miren lo que responde Isaías: heme aquí, envíame a mí. Como aquel profeta desinteresado que sabe lo que le toca, decirle al pueblo lo que no quiere escuchar. Dios le está diciendo, para sintetizar: mire, yo lo voy a enviar a un pueblo que no lo va a escuchar. Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo: ve y di a ese pueblo, oíd y no entendáis, ved y no conozcáis, endurece el corazón de ese pueblo, tapa sus oídos, cierra sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda su corazón, y no sea curado de nuevo. Así se va a aplicar la justicia de Dios. Pero hay que, la verdad, que yo sé que usted haciendo eso, va a pasar eso. Lo que le estoy vaticinando, capítulo 7. Por eso les digo que vaya. Ah, sí, me faltó. Verso 11. Y yo le dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades queden asoladas, sin habitantes, y las casas sin moradores, y la tierra de labor hecha un desierto, hasta que Dios arroje lejos a los hombres y sea grande la desolación en la tierra. Si quedare un décimo, será también para el fuego, como la encina o el terebinto cuyo tronco se abate. Es decir, ¿hasta cuándo, Señor, va a pasar todo eso? Hasta que haya desolación completa. Pero después de este pasaje, Él nos va a hablar de que va a haber un remanente. Es decir, después de que Dios le dice que va a devastar todo, Él le va a decir: no, a pesar de toda esa gran devastación, va a quedar un remanente que va a conservar mi palabra y mi nombre. Y ese remanente, de ese retoñito, yo voy a tener un retoño mayor que se va a llamar el ungido, que va a ser el Mesías y va a ser el Salvador, el que le ponga fin a toda esta discusión entre el ser humano conmigo. Y sucedió en tiempo de Acaz, hijo de Joram, hijo de Osías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelia, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y tuvo noticia la casa de David de que Siria y Efraín se habían confederado, y tembló su corazón y el corazón del pueblo, como tiemblan los árboles del bosque a impulsos del viento. Este pasaje lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 5, si alguien lo quiere leer. Está parafraseado directamente de ese pasaje, como si fuera inyectado en el libro de Isaías. Bueno, o sea que eso no había pasado. ¿Cómo? No, ¿cómo así que no había pasado? Ah, no, eso no había pasado. Eso no había pasado. Dios Sí. le estaba mostrando pues a Isaías eso. No, esto es exactamente, y este es un pasaje histórico que en el versículo 3, ya Isaías va a hablar, se va a contextualizar. Capítulo 2, Segunda Reyes 16:5, ¿quién lo quiere leer? No habíamos tenido ninguna referencia de hace rato. Eso sabe bueno. Entonces Resín, rey de Aram, y Pekah, hijo de Remalías. Aram es Siria. Incluso me gusta más Aram, esa traducción Aram. ¿Sabes por qué? Porque Siria se confunde con los asirios. Pues uno confunde esas dos palabras, pero Aram es la llanura donde ahora es Siria. Sí, dale. Y Pekah. Rey de Israel subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram, echó a los judíos de Elat completamente, y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Ok, bien, gracias. Miren que aquí ya en este libro, que digámoslo así es más cronológico,
ya nos dicen qué está pasando acá. Contextualicemos. Recuerden que Israel estaba dividido. Israel del norte y Judá, de la cual se acuña el término judíos, en la parte sur. Solo 2 tribus vivían en el sur y el resto de tribus vivían, las 10 otras tribus vivían en el norte, habitaban en el norte. En el sur nos quedaron 2,5, Pablo. No, solamente quedó... Judá, Leví, no quedó como un pedacito de Efraín o de Manasés. No, Efraín estaba en el norte. De hecho, Pero- Efraín fue la primera que se alió con los sirios. Yo porque tenía entendido que había quedado como un pedazo de alguna también. Lo que pasa es que cuando uno lee, digámoslo así, como historia del pueblo judío, habrán algunos remanentes, algunos dirán, no, este pedazo sí, o uno lee en crónicas que algunos quedaron y hubo muchos refugiados. De hecho, sí lo hubo, pero como pedazo como tal, se habla solamente de Judá y algunos sí. De hecho, por eso se consideran a sí mismos judíos. Sí. Y dice, aquí lo que pasó, entonces, Israel del norte, viendo que los asirios eran tan peligrosos y que eran tan temibles y que querían llegar a atacar al corazón de Israel, ¿cierto? Entonces lo que hicieron fue una coalición con los sirios, con los de la llanura de Aram, ¿cierto? Porque a los arameos es una cosa que abarca... Pablo, qué pena, ¿dónde queda, dónde está ubicada Damasco. Damasco? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Pero, o sea, dentro del contexto está Israel, ¿en qué parte? Al norte. No digamos que exacta. Noreste de Israel. O sea, al norte de... Noreste de Israel está Siria, capital Damasco, donde actualmente hay un conflicto tremendo, ¿cierto? Si lo quieres ubicar actualmente en el mapa de Damasco, pues ahí estamos hablando. Entonces, los sirios se coalicionaron con los israelitas, con Israel del norte, para defenderse de los asirios. Pero en esa defensa querían también ocupar ciertos territorios de los judíos. Entonces, en esa coalición de los sirios y de los judíos, no quiso participar el rey de los judíos. No quiso participar de esa coalición. No quiso. Dijo, no, nosotros no nos metemos en eso, no vamos a hacer amistad con ellos, pero sintió mucho temor de esa coalición, por temor a la invasión, y sobre todo porque estaba el conflicto en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de conflicto para ellos, porque si bien ellos habían declarado, Jeroboam había declarado ciertos lugares como lugares para hacer sacrificios, pero eran lugares que no eran los que Dios había puesto. Dios solo puso a Jerusalén y puso su templo para que allí se llevaran el sacrificio anual y el perdón de todos los pecados, y que los sacerdotes oficiaran allá. Entonces, cualquier santuario para hacer sacrificios era completamente ilícito en cuanto a la ley. No podían. Y Jeroboam, sabiendo que la identidad de Israel era su espiritualidad, se había hecho una cantidad de santuarios de manera completamente peregrina y había cambiado la manera tradicional que Dios les había enseñado. Entonces, por eso Jerusalén se había vuelto una ciudad de conflicto y que suscitaba a celos a Israel del norte, porque ellos no tenían el templo. Entonces, sin templo no tenemos a Dios, no tenemos el arca de la alianza. Entonces, ¿qué hacemos? Y se inventaron otras liturgias y empezaron a cambiar y a mezclarse mucho con los sirios. Pablo, porque a veces a esos sitios donde hacían esos los rituales paganos, Las piedras, los montones de piedras. decían que eran los lugares altos? ¿Por qué los llamaban lugares altos? Porque incluso de ahí viene el nombre, uno de los nombres con los cuales se le conoce a Dios, que es el Shaddai. No es el Elión. El Elión, perdón, el Elión, el Altísimo, ¿cierto? Y el Shaddai, no, y el Shaddai, sí. El Elión es el Altísimo, el Shaddai es el, Suficiente. pero es el Dios de las montañas. Si uno se va a la etimología, la palabra el Shaddai significa montañas. La etimología más primitiva, el Dios de las montañas. El Dios de las montañas es el Dios de las alturas, porque ellos concebían a Dios en el cielo y los santuarios los erigían en lugares que estuvieran más cercanos, digámoslo así, a la deidad. Y donde ellos recibían las teofanías, siempre eran en el monte.
Las grandes teofanías de Dios en el Antiguo Testamento siempre venían de una colina. Miren cuando Abraham fue a entregar a su hijo por petición de Dios a sacrificio. O miren cuando hablan del Monte Santo, el monte Sión. O en la batalla del Armagedón, de los ejércitos de Gog y Magog. Siempre es en la altura y en el valle. De la altura baja como la provisión y la voz de Dios. Siempre ha sido así. Y en los desiertos, por lo general, habitaban los demonios. De hecho, hay una palabra, la palabra serafín o seraf, ardiente, también es utilizada para los demonios. Serafín no es un término solamente utilizado en el mundo angélico, sino que serafín también lo utilizaban para los demonios. Y los serafines del desierto, en algunos de los salmos se nos habla de estos seres. Los desiertos es la parte más baja. Sí, ellos tenían que los demonios tenían cierta relación como con inclinación hacia el centro de la tierra. Y aparte de eso, también el apóstol Pablo utiliza la palabra como potestades del aire. Pero en griego, de alguna otra manera, si él hubiera escrito esa carta en Efesios en hebreo, hubiera hablado de los serafines del aire, por decirlo de otra forma. Pero utilizando un griego, entonces habla de las potestades del aire, para hacerse entender en el mundo griego. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque también es como uno podría decir, entonces los demonios salieron de esa esfera de seres, o algunos demonios, o esos ángeles caídos. Y eso ya pues se presta para una cantidad de especulaciones y también para hablar del demonio, algunos como un querubín, otros como un serafín, porque para la mitología judía, por decirlo así, los querubines estaban por debajo de los serafines. De hecho, la palabra querube o querubín significa como de segundo rango. Y ya después en la iconografía cristiana empezamos a dibujar a los querubines como unos angelitos con carita de niños. Que un querubín es como un niño, pero eso ya es una cosa muy renacentista que nada tiene que ver como con las cosas bíblicas. Sí, Pablo, pero raro que fueran los querubines de segunda, sabiendo que son como en el arca los más representativos, ¿no? Sí, pero es por la función de custodios. La función del querub es custodio, pero es que segundo es como segunda esfera, no de segundo rango. De segundoni. Sí, pero la etimología significa eso. Aunque la etimología hebrea, pero los hebreos acuñaron la palabra querubín de querub, que significa carro o toro, que la utilizaban los sumerios. De hecho, en la puerta de Ishtar, que es una cosa donde es un portón gigante que había en Babilonia, en toda la entrada de Babilonia, en un templo, existían como dos hombres como con cuerpo de toro, pues de animal cuadrúpedo, con unas barbitas todas adornadas y con alas. Y a ellos les llamaban los querubs. Entonces hay una relación entre el término querubín y ese querub, que es como carro. En la visión de Ezequiel, estos querubines se forman como haciendo una especie de carruaje de fuego, con sus alas. Con cosas bien interesantes de leer, pero donde también, si uno no tiene la revelación, la especulación se vuelve un caldo de cultivo para cualquier cantidad de cosas. Ahí los ovnis. Bien, y la visión de Isaías no era la visión de Isaías, el sentido de la visión de Isaías no era para mostrarnos el mundo angélico. El propósito de la visión de Isaías era mostrarnos la condición del pueblo, ¿cierto? Y el llamamiento del profeta y lo que es la condición humana. No era para decirnos, es que los querubines son así, es que los serafines son así, mire, ustedes de aquí van a sacar esto, y las 6 alas significan, mire, el número 6, entonces el número del hombre, porque ellos no son 7, porque son casi como la deidad, pero no lo son. Y también es que es muy común del humano eso, como quererse pegar de lo exterior y no pegar del centro como tal, ¿no? Sí, claro, el principio que nos está mostrando Isaías es muy claro, y nosotros nos queremos ir a lo que Dios nos está queriendo mostrar. Cuando Dios quiera mostrarnos cómo es un ángel, va a llegar, va a sacar un tablerito y nos va a decir, vea, esta es la patica, esta es la cosita, esta es la alita. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Cuando Jesús quiso mostrar su trascendencia,
lo hizo de muchas formas y la más grande y teofánica de todas fue la transfiguración. Dios llegó y llamó a 2 de los suyos: venga usted, Pedro, Juan, ya para acá, Santiago, y se los llevó y les dijo: miren, y se transfiguró, una cosa impresionante, y ellos decían: pero este está resplandeciendo, y narran cuando Dios quiere mostrar algo, lo muestran y ellos lo escribieron tal cual. Más la transfiguración que la resurrección como tal. ¿Cómo? Más que la resurrección como tal. Ah, no, pero lo digo en términos de revelar algo, porque lo hizo como a 3 personas, pero la resurrección es una... Como la muestra más. Sí, pero es que esa es para todos nosotros como iglesia. Ellos tuvieron una muestra visible, ¿ya? Nosotros tenemos una muestra a través del Espíritu Santo que actúa en nosotros, mostrándonos que la resurrección fue efectiva. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es decirnos: miren, la resurrección es verdad porque lo que yo hago en ustedes lo demuestra, lo valida, lo rubrica, lo sella, etc. Bueno, entonces esta guerra, en esta coalición, el rey de Judá comenzó a sentir miedo de esta coalición. Se nos van a quedar con Jerusalén, ya entre los sirios y Israel del norte nos van a hacer la guerra. No solamente están siendo barrera para los asirios, sino que ya quieren un pedazo de nuestra tierra. A esa condición se le llama históricamente la guerra o la coalición siro-efraimita, porque la tribu de Efraín era la que estaba más cercana a los sirios y fue la que hizo el pacto con Siria. Y Efraín, una tribu del norte, que era una tribu que tenía, digámoslo así, era como fronteriza y tenía como las facultades de repeler a los invasores que llegaran desde esa ala de otros países. Ellos fueron los primeros que se aliaron con los sirios para defenderse de los asirios. Y en esa defensa pues también iban a llevar del bulto los judíos, los de Israel del sur. Y es esto lo que nos está narrando acá. Con eso que les acabo de decir en caricaturas, vamos a leer esto. Y sucedió en tiempo de Acaz, hijo de Joram, hijo de Osías, rey de Judá, que Razín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. ¿Por qué Jerusalén? Ya sabemos el contexto de la importancia de esta ciudad y que todavía la tiene. Pero no pudieron tomarla. Y tuvo noticia la casa de David. La casa de David, es decir, los descendientes de David, el rey de Judá. De que Siria y Efraín se habían confederado, y tembló su corazón y el corazón del pueblo, como tiemblan los árboles del bosque a impulsos del viento. Es decir, se acobardó. Y miren cómo expresa la cobardía las escrituras en el lenguaje semita: como tiemblan los árboles del bosque a impulsos del viento. Como quien tiene temblor de pies cuando tiene miedo y está parado en público. ¿No les ha pasado? Verso 3. Pasa las primeras 3 veces. Entonces dijo Dios a Isaías, después de que Dios ve el temor del rey de Israel, del rey de Judá, perdón, entonces convoca a Isaías su profeta para que le dé estas palabras. Sal luego al encuentro de Acaz, el rey de Judá, tú y tu hijo Sear-Yasub. Sear-Yasub en hebreo significa, aquí está traducido, sí, es un hijo de Isaías. Sí. Literalmente la traducción significa un remanente o un retoño. Eso es lo que significa. Pero era el nombre. Sí, era el nombre, se llamaba así. Los hijos de los profetas tenían relación a su misión, a la misión que Dios quería mostrar. La vida del profeta era como una especie de tablerito donde Dios escribía lo que le iba a anunciar al pueblo, así sea a través de sus propios hijos y de su esposa y de todo lo que fuese. Eran instrumentos vivos para Dios. Ve al encuentro acá, si tu hijo Sear-Yasub, este Sear-Yasub, el hijo que tenía, con ese nombre que tenía, era para anunciarle: mire, todo lo a lo que usted va a temer, por lo menos va a quedar un remanente. Le está anunciando como implícitamente que él va a guardar una porción de población. Dice: al cabo del acueducto de la piscina superior, camino del campo de Batanero, y dile: mira bien y no te inquietes,
no temas nada y ten firme corazón ante esos dos tizones humeantes, refiriéndose a el rey de Asiria y al rey de Israel. Es decir, no tenga temor. Y llevó al hijo porque el hijo iba a dejar el precedente de que Dios iba a salvar una porción del pueblo, que iba a ser fiel. ¿A quiénes iba a salvar? A los que habían sido fieles a la palabra y no habían caudicado. Ante el furor de Razín, el sirio, y el hijo de Romelía, ya que Siria ha resuelto tu ruina con Efraín, y el hijo de Romelía diciendo, subamos contra Judá, apoderémonos de él, enseñorémonos de él y démosle por rey al hijo de Tablé. He aquí lo que dice el Señor Dios. Eso no se logrará, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Razín, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Romelía. Vosotros, si no tenéis fe, no permaneceréis. ¿Qué respuesta tan contundente le dio Dios? Usted al que le está temiendo es a un hombre. Usted no le teme a una nación, porque la cabeza de esa nación y el que toma decisiones sobre esa nación no tiene pies y no tiene cabeza por sí sola, por sí misma no piensa ni tiene conciencia. La conciencia de una nación está en cabeza de su rey. ¿Y quién pone y depone a los reyes sino yo? Y se presenta a sí mismo como el Señor de los ejércitos. Es decir, no hay ejército más grande que el mío y que mi voluntad. Y usted tiene miedo porque cree que un hombre, y mire como él le dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, la capital, y la cabeza de Damasco es Razín. Usted le está teniendo miedo, no a una nación, no a un ejército, sino a un hombre. Y yo estoy por encima de ese hombre. Y le enfatiza y le dice, vosotros, si no tenéis fe, no permaneceréis. Ay, también le estoy advirtiendo. Pero es que no creer, ¿por qué él dice no tener fe? Porque la antítesis de la fe es el miedo. Si él está teniendo miedo, ¿qué es lo que necesita para vencer el miedo? Fe. ¿Y qué es la fe que tiene que tener? ¿Qué consolida esa fe? Crea que yo estoy por encima de esas dos cabezas reales a las que usted le teme. Si usted cree que yo estoy por encima de ellos y yo estoy con usted, entonces ¿por qué está temiendo? ¿Y por qué le están temblando los pies? Eso es para nosotros también. Total. Isaías es uno de los libros que se ajustan, digámoslo así, como al mundo contemporáneo. A nosotros nos calza. Estamos llenos de estadistas por todos lados. ¿Cierto? Gente prudente que habla cosas que a todo el mundo le parecen muy tan bonito. Mira, y la paz, y esto, y hágale que no importa, y el ser humano esto, y la sexualidad no importa, tú escoges qué decides ser, y tú esto, y tú lo otro. ¿Y en qué terminamos nosotros? Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y vendiéndonos esa idea, y uno cada vez alejándose más de Dios. Y así viene siendo esto. Entonces, ¿qué nos aplica? Nos aplica, que nos van a invadir. Bueno, permanezcamos con el Señor. Cuando llegó la ruina en el año 70 a Israel, hubo un profeta de esos itinerantes que llegó a la iglesia de Jerusalén y les advirtió de que el emperador Tito, por una profecía, 2 años antes de que pasara, Dios le advirtió a la iglesia de Jerusalén que Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser sitiada por los romanos. Y en Jerusalén no pereció iglesia. Se fueron a Transjordania y allá pasaron. La iglesia de Jerusalén no padeció la tortura en la que los romanos sometieron a Jerusalén, incendiaron a Jerusalén y destruyeron el templo. Ellos no participaron de eso. 2 años antes, ese remanente se salvó. Dios se lo dio. No, es que hasta el mismo Jesús les advirtió. Se había advertido claramente a pilas, que no va a quedar piedras sobre piedras. Así es. Él les dijo, y si usted está aquí, vaya al monte. Es decir, no se queden en Jerusalén, váyase. Les dijo de antemano. En Mateo 24 tienen doble propósito: el final de los tiempos y la destrucción de Jerusalén. Verso 10. Y el final de esos tiempos para ellos. Este es mío. Sí, Padre.
Muy así. Muy bueno. Jorge, que me Esta Mariana, Jorge. qué manera. Eso es súper bueno. María Gracia, que le dio a Pablo. No me plazo. Frilanta. Está rico. De hecho, un poquito de azúcar. Es nuestra abuela, Dice, El de la agencia. El segundo grado. el primero era el financiero y el segundo es el estadista. y el tercero el baño, no vea. Y dijo Isaías a Acaz, pide ayuda, miren la manera en que le responde, en la que le habla Isaías al rey. Miren este diálogo que demuestra que lo que Dios le estaba diciendo de que cuando él iba a hablar iba a endurecer el corazón de las personas. Pablo, pero ¿por qué mi Biblia aquí hablan de 65 años y en la tuya no? Porque la tuya tiene la versión de los 70. O sea, la Septuaginta. ¿En qué parte me estás diciendo? En el... No, ya quedamos claros tú y yo. Qué manote ahí. Esto es por la lectura. Dice, Y otra raíz. y dijo Isaías a Acaz, pide a tu Dios una señal en las profundidades del Sheol. Miren lo que está diciendo Isaías. Solo ahí, aquí sí es que aquí se ve Dios mismo, que Dios mismo le dijo a Acaz. Habló también Jehová a Acaz. Sí, es una manera... Dijo Isaías. Sí, claro, es Isaías el que está profetizando, Ok. ¿cierto? Y dijo Isaías a Acaz. En las de ustedes, ¿qué dice? ¿Qué versión es la tuya? Reina Valera. Está bien. Es Reina Valera también. No sé, cuando Dios usa a un hombre, está hablando de él. Sí, no, seguro, pero es interesante como está ahí en la de ustedes que dice. Porque yo no pensaría pues, que de pronto lo habló directamente. Sí, no, porque te puede llevar a pensar eso. Pero si uno lee, es decir, esa que estás leyendo ahí, si uno la va a leer en hebreo, es Dios dijo a... si uno lo va a transliterar es eso, pero si uno lo va a contextualizar es Isaías dijo acá. Lo sabemos ahorita porque en el contexto es Isaías el que está manifestando la palabra. Ya vamos a entender eso. Pero la palabra es de Dios finalmente. Exactamente, es de Dios. Es decir, aquí podríamos decir, y Dios dijo. Y dijo Isaías acá, pide a Dios una señal en las profundidades del Sheol, o arriba en lo alto. Miren lo que está ofreciendo Isaías. ¿Qué está ofreciendo Isaías? Nada más y nada menos que una señal sobrenatural que le está diciendo, miren, nosotros estamos con Dios. La palabra que yo le estoy dando es de Dios, no me la estoy inventando yo. No tenga miedo, pídame una señal y yo se la doy. ¿Qué es una señal? Que la luna se vuelva sangre, que tiemble la tierra, las mismas señales de Moisés, cualquier cosa. Una visión celestial, etcétera, etcétera. Miren lo que está diciendo. Y contestó Acaz. Mire, y contestó Acaz. ¿A quién le contestó? No le contestó a Dios, le contestó a Isaías. Ajá. Entonces, en ese contexto, por eso Ahí ya sí mismo se va. comprendemos que no fue Dios directamente. Y contestó Acaz, 2 puntos. No le pediré, no quiero tentar a Dios. Hombre, qué tan prudente, ¿no? Qué tan sensato Acaz. Eso es como cuando, ¿sabe cómo es eso? Para volverlo más coloquial. Eso es como cuando uno ve a alguien por el que uno quiere orar y que uno sabe que si ora algo va a pasar. No, tranquilo, no ores por mí, no, tranquilo, no, guárdate eso, que eso es muy bueno y no, quédate vos con eso. Es un tipo de desprecio y el desprecio no es a Isaías, es a Dios. Dios le está ofreciendo una señal y él se está amparando en algo aparentemente benigno. Y no tentarás a Dios, porque no tentar a Dios es no pedirle señales para confirmar mi camino de fe. ¿Qué es no tentar a Dios? Pues uno no va a tentar a Dios con una hamburguesa, pues. Que ese tentar a Dios fue una falsa humildad. Exacto. Fue una manera muy artera y muy educada de despreciar a Dios. Tentar a Dios es retar. Es lo que está diciendo Santiago. Que se endureció ya el rey. Y se endureció nada más y nada menos que por un ofrecimiento libre y supremamente taumatúrgico de Dios, de hacer algo sobrenatural. Dios quería hacer algo sobrenatural y en vez de decir, sí, bueno, déme la señal a ver si ya no me da miedo,
le respondió con una salida completamente, decentemente terrible, y entre más decente, más terrible. Y se endureció fue por el miedo que tenía. Claro. No, o sea, Es que él sabía que eso se lo había mandado a pedir Dios. No, él ya no le estaba creyendo a Isaías. Si le hubiera creído, lo hubiera pedido. No le creía a Isaías. Ah, bueno. Lo estaba despreciando. No le pediré, no quiero tentar a Dios. Y miren Isaías lo que le dice, verso 13. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, o sea, todo Judá, ¿os es poco todavía molestar a los hombres, que molestáis también a mi Dios? El Señor mismo os dará por eso la señal. Dios les va a dar la señal, no la que Él les quisiera dar a Él para mostrarles que era verdad, sino que les va a dar otra señal. Mire la señal que les va a dar Dios. He aquí que la Virgen grávida da a luz. Esto es uno de los pasajes más profundos de toda la Sagrada Escritura. Y controversiales, porque aquí están profetizando a Jesucristo, la nacida de Jesús. A ustedes, al pueblo judío, después de esto, ustedes no van a tener otra señal mía. No van a tener otra manifestación mía, salvo esto. Salvo esto, va a ser la manera en que yo voy a contactar con ustedes directamente. Por eso vemos que Dios ya no le vuelve a hablar al pueblo judío. Y por eso esos 400 años de silencio. Claro, Por la claro, de la casa. claro. Oye, pero qué cosa tan horrible. Cada vez que un rey se equivoca, el pobre... Pero era la consecuencia, Dios se los Pero es había que, advertido. yo sé- El otro más y es más, se equivocó, el rey y que era, Judá partió. el rey materializaba la circunstancia del pueblo. El pueblo, la cabeza del rey era simplemente, él mostraba el pueblo, era el termómetro del Y no pueblo. es muy distinto a lo que pasa ahora. Ahora hay unas elecciones, todos votamos por un presidente. ¿A qué estamos condicionados? A que el presidente tenga más bien, más cosas. A lo que- Pero fue la consecuencia Y es de que el lo rey mismo con el rey, hizo porque rey. Dios no quería que ellos fueran rey. No, ahí sí era toque. Dios no quería que ellos fueran rey. Ellos, bueno, dijeron, nosotros queremos un rey, nosotros queremos un rey. Aguanten. La Lo que el rey consecuencia de esa decisión del pueblo, que Dios les dijo que no y Él les dijo, van a tener esas consecuencias, y dijeron, no importa. Ah, bueno, tienen las consecuencias. Y ahí quedamos todos, lo que Pablo. No mentiras, ahí nos quedamos todos. Bien. Aquí dice, ¿qué señal le va a dar? Pues, por ejemplo, Colombia y Nota, porque- Aquí hay una diferencia entre la versión Septuaginta de las Escrituras, o la versión de los 70, y algunas versiones del Tanaj judío. La palabra aquí virgen, en la tradición hebrea, es betulá, ¿cierto? Que significa doncella. Y la traducción griega, la traducción de los 70, que en gran parte es la que recogen los autores del Nuevo Testamento, y los judíos más helenizados, traduce alma, que es virgen, ¿cierto? Es virginal, es que no ha tenido relaciones sexuales, que no ha conocido varón según las Escrituras. Entonces es una pelea, porque los judíos dicen, es que los cristianos leen este pasaje como si fuera virgen, pero es que es doncella, y doncella para nosotros es pequeña, es niña, es una niña, pero necesariamente una niña puede ser virgen o no virgen, en el sentido de la expresión betulá. Pero hay otros textos, hay otras fuentes también antiguas y ciertos pergaminos donde se ha encontrado la misma palabra de la traducción de los 70, que es virgen. Y mire que las palabras del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento siempre recogen la expresión virgen, y entendían en la época de Jesús que el Mesías iba a nacer de una manera sobrenatural. Muchos. Hay otros que no, y se quedaron con esa concepción, y muchos judíos mesiánicos creen que María no fue virgen, ¿cierto? Que Jesús nació de esa concepción. Otros sí lo asimilan. Aunque en el mundo judío también se asumía naturalmente una doncella era una virgen. Pero hay otros que no. Hay otros que hablan de niña, de Betulá como niña, no virgen. Y con eso, pero Mejo, hay algunas, cuando uno se pone a ver esas discusiones de los judíos usando el texto de Isaías, yo creo, eso ya es como mi concepción, que los judíos, cuando ya se vieron que digamos así, que el cristianismo estaba usando sus términos, sus cosas, ellos buscaron
elementos para separarse del cristianismo y buscar incluso excusas. Y la misma Biblia que ellos utilizaban para sus discusiones en las sinagogas, terminaron por desecharla, porque estaba muy helenizada y muy llena de cosas griegas. ¿Pero para qué? Para intentarse diferenciar de los cristianos. Y diferenciándose de los cristianos, incluso cometieron abusos. Abusos que uno lee en el Talmud. Abusos tales como que dicen que María se acostó con un centurión romano y de ahí nació Jesús. Y eso está en el Talmud. Y eso estudian y eso leen. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y no sé de dónde sacan eso. Y así son las cosas. Pero entonces, la versión que recogen casi todas nuestras escrituras es virgen. No creo que ninguna de ustedes no dice virgen. O en alguna dice doncella. Joven. ¿En cuál dice joven? En la de No, pero tú ya no es... La Biblia no es lo Ve, aquí estoy... Es como joven recién casada. Exactamente. Pero aquí estoy viendo una versión en hebreo y la ponen es como niña, porque dice yarda. Exactamente. En esta dice virgen. La Ujú. latinoamericana. Ah, no, diferente. Entonces ellos están en la pelea. Si es niña solo de edad o si es doncella en cuanto a una mujer recién desposada. Es que esa es la discusión. Pero ¿quién nos da el contexto a nosotros de las escrituras? ¿Quién nos revela cuál es el verdadero significado de esta escritura? La visión que tiene María, la visitación que tiene María. Cuando el ángel Gabriel llega donde María, siendo una mujer virgen y que es resaltado. Todos los evangelios resaltan la virginidad de María, todos los 4 evangelios, para demostrar el cumplimiento de las escrituras. Entonces, ¿quién nos da a nosotros cuál es el significado de esto? El nacimiento de nuestro Señor. He aquí que la Virgen es grávida, da a luz y le llama Emanuel. Blanco es. ¿Quién nos da el significado de esta profecía? Jesucristo. Jesucristo es el que nos dice a nosotros, si era una niña, si era una doncella, es Él el que nos muestra a nosotros cuál era el significado real de esa palabra. Y porque ahora muchos judíos, sobre todo los que son muy contracristianos, porque hay unos que dicen, bueno, ellos son unos remanentes de nosotros, son unos vástagos de nosotros. Yo he escuchado judíos ultraortodoxos que incluso respetan a los cristianos hasta cierto punto. Pero, y asumen este pasaje como virgen, literalmente. Pablo, pero si tantas profecías se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces los judíos, ellos tienden como a desviar las cosas, porque ellos en Isaías están muchas de las profecías mesiánicas que se cumplen. Uh-huh. De hecho, hay cristianos que han confrontado a los judíos, pero los judíos como que tienden a desviar eso, ¿no? Tienen como hacer ese desvío de esa información de las profecías. Hay un argumento muy simple. Ellos dicen que Jesús y los discípulos se confabularon para acomodarse todas las profecías de Isaías. Pero yo creo que es más lo que leímos en el versículo anterior. El endurecimiento del corazón, claro. Es que es eso. Pero el argumento de ellos es ese, ¿cierto? Que refleja el endurecimiento de su corazón. Pero el argumento de ellos es, Jesús se adjudicó eso, se acomodó. De hecho dicen que es un invento romano, para alienarlos a ellos. Para lo que es inculturizarlos, como ya. Esa es la pelea, pero hay muchos judíos del remanente que ahí están. Pero miren que el apóstol Pablo nos dice a nosotros no somos quienes para juzgar a los judíos. Nosotros no somos los jueces, nosotros a los judíos les debemos varias cosas. La primera, a los judíos de verdad, a la sinagoga de verdad. No al que nació en Israel y que tuvo papás judíos, no, el judío es el que es judío de corazón. No todo es judío, como no todo es cristiano porque yo diga que creo en Jesús, pero en verdad mis obras no demuestran lo contrario. No quiere decir que no pequemos, no. Pero sí hay un estilo de vida que sí, claro. Y hay unos principios y la relación con el Espíritu Santo. Pero entonces, y hay muchos judíos que dice el apóstol Pablo,
que nosotros tenemos que estar con ellos. 1, agradecidos. 2, debemos orar por ellos. 3, tenemos que reconocer que nosotros venimos de ellos y no ellos de nosotros. Exacto. Y que son elegidos por Dios. Es más, nosotros fuimos así injertados a ellos. hay gente que le dice al judío, ay, ¿usted por qué no se hace cristiano? Y él va a decir, ¿cómo así que cristiano? Nosotros cometemos ese error, ¿cómo que el judío se va a hacer cristiano? El judío va a encontrar en Cristo la perfección de lo que ellos son, lo va a hacer más judío. El creer en Cristo lo va a hacer más judío de lo que es. ¿Por qué? Porque los judíos vienen diciendo desde todo el tiempo que va a haber un Mesías y que todo eso. Entonces va a ser más judío que un judío. He aquí un verdadero judío de corazón, le dijo Jesús fue a Nicodemo. ¿A quién fue? Entonces, donde no hay culpa. Porque él tenía esa expectación mesiánica y cuando lo vio lo reconoció. Ese es un verdadero judío, el que reconoce a su Mesías, el que reconoce las promesas y las cumple. Entonces, eso de hacerse cristiano, es que de hecho la palabra cristiano es un nombre que nosotros, con el que nos empezaron a conocer a nosotros. Pero es que nosotros no somos cristianos en el sentido exacto de la palabra. Nosotros somos hijos de Dios. Cristianos es una manera como nos conocen los otros. Yo sé que esto suena duro, pero lo que quiero decir como a lo profundo del término. Nosotros también somos judíos, en el sentido de que nosotros, a través del Mesías, nos somos injertados al pueblo de Israel y somos descendientes de Abraham. No lo estoy diciendo yo, eso lo dice Pablo. Y que eso es un misterio, la unión entre la iglesia y los judíos, es que hay una unión ahí, pero que hay una especie de barrera o separación por la cerrazón del corazón que Dios ha permitido para justiciar a su pueblo, pero eso es cosa de Dios, no de los cristianos, nosotros no somos quienes para justiciarlos, para que incluso por amor a los elegidos y a los que habían de venir, Dios permite eso. Pero eso lo hace Dios, es una obra de Dios. Es decir, el hecho de que los judíos hayan cerrado su corazón ha permitido que el pueblo, que el mundo gentil, o sea nosotros, recibamos al Señor y creamos en Él. ¿Sí me hago entender? Sí. Y así las cosas, entonces nosotros con ellos, agradecimiento, respeto y no podemos juzgarlos. Error que se cometió, por ejemplo, con este rey de España. De la expulsión de los judíos. Sí, fue. El tiempo de los dos reyes. Sí, estaba Isabel y estaba. Alejandro, no es. Bueno, ya me acordé de Carlos IV, Carlos V, que expulsaron a los judíos de Israel y los obligaron, y de ahí se empezó a llamar a los marranos, a los judíos marranos, y los empezaron a tratar mal y a obligar en la Inquisición a que se convirtieran al cristianismo, y al que no se convertía lo expulsaban y deportaban. Y a los que no, porque muchos ya habían hecho una fortuna muy grande y ya tenían una vida muy desarrollada en ese pueblo, en esa nación, entonces ellos fingían ser cristianos, pero seguían practicando el judaísmo y se cambiaban el nombre y se ponían un nombre que sonara cristiano, pero hacían ciertas artimañas para que en su nombre permaneciera el idioma hebreo, y entonces le ponían al final del apellido el EZ, entonces Pérez, que significaba Eretz, tierra, entonces se ponían el apellido que tuviera algo así para como una especie de símbolo para ellos y así reconocerse. Y expulsaron, y fue bien extraño, porque cuando expulsan a los judíos de España, pasar de ser primera potencia mundial pasó a ser de quinta en Europa. Los ingleses empezaron a subir y los españoles en decadencia. El Imperio Otomano encima. ¿Los judíos son los que siguen esperando o cuáles son los que siguen Ajá. esperando? Entonces por eso es que nosotros no nos decimos judíos. Exacto. Nosotros somos judeocristianos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pues que nosotros somos judíos. O sea, ciencia cierta somos judíos, Sí. porque es que hasta decir Sí. un judío cristiano es como la misma cosa. Uh-huh. Si uno lo va a ver según las escrituras, somos judíos. Somos hijos de Abraham por el Mesías. En Él nos pega ahí. Exacto. En Hechos de los Apóstoles dice que en Antioquía se les llamó a los cristianos por primera vez cristianos, pero ni siquiera fue un nombre autoimpuesto, sino que alguien Los decía empezó así, a conocerlos para como, reconocerlos. esos son los seguidores de Cristo. Pero los mismos judíos en ese tiempo veían a Cristo como o a quienes seguían a Cristo como si fuera una secta del judaísmo. Uh-huh. Entonces para ellos no era nada distinto al judaísmo, era una gente con una cosa rara.
pero eran judíos. Con un cuento ahí. Exacto, pero eran judíos. Entonces si uno lo va a ver como a las escrituras, somos judíos. Ajá. Somos pueblo de Dios elegido a través del Mesías. Ok, vamos entonces a terminar. En la próxima clase, en este pasaje, yo creo que nos vamos a detener mucho, ¿cierto? Porque yo creo que vale la pena. Ya no nos da tiempo. Recordemos algo, ser cristiano no es creer en algo, es tener la experiencia de Dios en nosotros. Uno puede creer en cualquier cosa, pero solamente se es cuando se experimenta. Y el que tiene la experiencia del Mesías, de Dios, del Espíritu Santo dentro de sí, ese es un verdadero judío, ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero hijo de Dios. El que no, creerá o dirá creer. Padre, te damos gracias por tu revelación. Gracias porque nos haces partícipe de tu gracia, porque perdonas nuestros pecados. Porque también, Señor, así como el profeta somos y te decimos que somos impuros de labios, pero nuestros ojos, Señor, y en nuestra vida te hemos visto actuar y te hemos sentido y experimentado. Y es por esta experiencia, Señor, que te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra falta de fe, porque a veces tememos al no confiar en ti. Y le tememos al mundo, a las circunstancias, a los años, a la falta de trabajo, al dinero, al que dirán. Mas nos importa a veces más lo que piensen los demás, que nada pueden hacer por nosotros, que lo que pienses tú, que verdaderamente sí sabes que necesitamos y cómo, Señor, resolver nuestro día a día. Y apartándonos de ti, Señor, buscamos refugio allí donde, Señor, no vamos a encontrar. Padre, que no se haya dicho aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación. Si es así, Señor, sáquela de nuestras mentes y en nuestro corazón. Si hay algunas imprecisiones, Padre, bien sea por la memoria o por desatención, te pedimos, Padre, que solo tu revelación verdadera quede en nuestros corazones para poderla poner por obras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya tan juiciosos no están comiendo nada, mira.